Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, oh Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te dejo mi vida y mi lealtad. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy Colosenses capítulo 1, verso 20 al 23, la canción que cantaban recién Marcos con Ayelén, hablaba acerca de que sin Dios nadie puede cruzar el violento mar. Y es que siempre que encontramos, digamos, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la salvación, encontramos un abismo que nos separa de Dios. Este es el mensaje básico que la Biblia encuentra. Si Dios no toma la rienda en este gran problema y en este abismo, no hay forma en la cual el ser humano por sí mismo pueda cruzar este mar. Los hombres están acostumbrados a buscar sus propias verdades y en la medida que intentan encontrarlas, más separados se encuentran, no solamente de Dios, sino entre ellos mismos.
hemos aprendido a escuchar y nos acostumbramos al término grieta. Esta es una palabra que nos da la idea de que hay dos posturas que nunca se van a poder conciliar. Pero el problema de estas dos posturas en las sociedades, sean por una cuestión política, sean por una cuestión ideológica o aún una cuestión religiosa, todas estas cuestiones es porque el hombre, intentando buscar la verdad, nunca la halla. Entonces el problema básico y de la experiencia humana es que el hombre continuamente intenta encontrar la verdad y no encuentra nada en lo que busca. Las grietas han dividido a la sociedad y la sociedad es como ciegos intentando guiar a ciegos. El Señor le dijo esta frase a los fariseos, que eran hombres religiosos que a través de la religión trataban de decirle a la gente lo que tenían que hacer para cruzar este violento mar. Pero Dios le dice, no, ustedes no tienen la fórmula para eso, no tienen la solución para eso, nunca han comprendido esto, pero hoy en la sociedad, de alguna manera, el hombre ha hecho de su propia visión una religión. Y eso ha vuelto al hombre infructuoso y el hombre no puede llegar a Dios. Andan sin orientación, intentan decir lo que creen y creen que eso es la verdad, pero de vuelta a lo mismo. Sin Dios nadie puede cruzar este violento mar. En Colosenses 1:20 al 23 dice lo siguiente: y por medio de él, podríamos decir, Dios el Padre, por medio del Señor Jesucristo, reconciliar, dice, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Uno de los términos con mayor significado y poder descriptivo dentro de la palabra de Dios, y más aún en lo que hemos estado escuchando acerca de un Dios lleno de favor hacia el hombre, es el término reconciliación. Y este término se describe así como uno de tantos términos que hablan acerca de la característica de un Dios que quiere salvar a las personas. No es un Dios que no esté dispuesto a hacerlo, es un Dios que totalmente está en oficio de salvar. Todavía le da tiempo al hombre para que se dé cuenta de la situación en la que está y el hombre se vuelque a Dios en reconciliación. Hay otros términos que utiliza Pablo para referirnos a la salvación. Por ejemplo, él habla acerca de la justicia, y este es un término que nos hace pensar de que los pecadores somos culpables delante de la justicia de Dios, y que Dios se dispone a declarar justo a todo aquel que cree. Y esto no lo hace así nomás. Pablo dice que por medio de Cristo él ha declarado justicia a aquel que cree en el Salvador. También utiliza otro término, Pablo, que es el término redención. Y este parece ser un término más complicado, pero en realidad lo que trata de decirnos este concepto es que a los ojos de Dios todas las personas están esclavizadas en el pecado. No hay un solo ser humano que no se encuentre en esa situación. Y el hombre, cuando encuentra a un Dios que da libertad, puede acercarse por medio de la fe en él y ser liberado de aquel tormento que es el pecado y de las consecuencias del pecado, porque la consecuencia del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Así que Dios es capaz no solamente de declararnos justos cuando en realidad no lo merecemos, pero Él regala esto por medio de la fe en Cristo. Así también la figura que usa Pablo es la de un esclavo en el pecado, en las maldades, al cual Dios libera. Finalmente hay un concepto básico que es el del perdón, que nos habla de alguien que tiene una deuda, y esta deuda la tiene el hombre con Dios, no la puede pagar, y Dios está dispuesto a perdonar a las personas, es decir, a tratar a las personas como que esta deuda ya no existe. Él se olvida de haberse olvidado de esta deuda, porque Él toma nuestros pecados y el día que nos perdona, los olvida, los arroja, es una imagen, los arroja al fondo de la mar. Nadie conoce esa instancia. Pero lo que trata de decirnos la palabra es que allí donde nadie encuentra nada,
Allí Dios ha dejado nuestros pecados, los ha olvidado completamente el día que nos perdonó. Y finalmente Pablo utiliza el concepto de adopción. Es decir, antes como pecadores nos encontrábamos como extraños delante de Dios, desconocidos. Pero el día que creemos en Jesucristo, Él nos adopta como hijos. Ya no somos extraños, sino que pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora, en el concepto reconciliación, este concepto trata acerca de la enemistad que el hombre tenía con Dios. Enemistad que se puede entender como este violento mar que hay entre Dios y el hombre. El abismo que hay, nuestro pecado que nos separa de Dios. Esta era la situación. No es Dios que se haya enemistado con nosotros por propia voluntad, sino que fue nuestro pecado, nuestro problema de raíz, el que nos generó esta distancia con Dios. Sin embargo, dice la palabra que Dios se vuelca hacia el hombre, se vuelve hacia el hombre, y no solamente se vuelve, sino que se dispone a ser su amigo. Esta palabra, que es la palabra reconciliación, significa básicamente en el original cambiar, es decir, cambiar una instancia por otra o intercambiar. Pablo la utiliza, por ejemplo, para hablar acerca de la reconciliación que hay a veces entre una pareja, entre un esposo y una esposa cuando hay problemas. La reconciliación es lo mejor que hay en esas instancias. Pero también Pablo la utiliza en relación con Dios y el hombre. En Romanos capítulo 5, verso 10, no lo busquen, yo lo tengo acá señalado, dice, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, mucho más, estando ya reconciliados, fíjense esto qué bueno, seremos salvos por su vida, porque el Señor resucitó, su muerte tiene tanto valor actualmente y para siempre, porque Él ha resucitado. Nuestra esperanza no es una esperanza que perece o que se acaba el día que nos morimos porque Jesús se haya quedado en la tumba y por ende nosotros también. Todo lo contrario, la validez que tiene el mensaje del Evangelio, el de la cruz, es que Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Y esto tiene que ver entonces con la situación en la cual se encuentra el hombre con Dios. El día que somos reconciliados, dice la palabra de Dios, que la relación con Él comienza a ser correcta y justa. Pablo acá no utiliza simplemente la palabra catalazo, que es la palabra original para hablar de reconciliación, sino que utiliza una palabra que exagera el punto de vista de Pablo y denota una reconciliación completa, total y cabal el día en que el hombre conoce a Cristo como Salvador. Allí en Colosenses capítulo 1, desde el 15 hasta el 23, Pablo va a desarrollar una cristología, que es la forma en la cual se presenta a Jesucristo de forma clara. Y Pablo va a decir que Cristo es Dios, que Cristo es preeminente en toda creación, que Cristo es la causa de todas las cosas creadas, sean visibles o no visibles, sean dominios, potestades. Dice que por Él las cosas que existen pueden subsistir y que Él es la cabeza de todo aquel que cree. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Esto significa que Él es el primero que ha resucitado y por ende nosotros vamos a resucitar con Él. Es la promesa que tenemos en la palabra de Dios en el capítulo 15. Por ende, es gracias a Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, que nosotros hoy podemos decir que hay posibilidades de que te reconcilies con Dios. Dios se ha vuelto hacia tu corazón. De hecho, en esta instancia dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo obrando en tu vida para que puedas entender este mensaje y puedas creerlo, atesorarlo y recibirlo. Pablo va a desarrollar 4 puntos que quisiera mencionarles para no extenderme demasiado en el tiempo. Lo primero que va a decir Pablo es hablar acerca del plan de la reconciliación. La primera fracción del texto del verso que vemos ahí, que es el 20 y el 21, dice de reconciliar consigo todas las cosas. Y habla acerca del plan completo que tiene Dios en reconciliar consigo, gracias a la obra de Cristo, todo lo que existe. Y esto no significa de que el plan de Dios sea salvar a las personas que no creen. Eso no es lo que está diciendo Pablo. La salvación es por fe y esto es algo que tenés que recibir. La disposición de Dios en obrar para perdonarte está. Es como que Dios te está ofreciendo un regalo personalmente y es lo que tenés que recibir, o en todo caso, en las peores decisiones, seguir rechazándolo.
Pero el plan completo de Dios es restaurar todas las cosas, reconciliar consigo todas las cosas. En el Génesis, cuando el hombre pecó, y a causa de ese pecado, dice Pablo, todos somos llamados pecadores, porque es la realidad. Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, la mujer comió del fruto que no tenía que comer, el hombre comió del fruto y fue llamado pecador. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense las consecuencias del pecado. A veces creemos que el pecado es un problema mío, es un problema que obedece a mí, que no afecto a otros, y la realidad es que el pecado afecta a otros, afecta a las cosas, afecta a la sociedad, afecta al medio ambiente. El pecado ha afectado todo. Y el Señor en su palabra dice que a causa de la obra de Cristo, Él tiene poder para restaurar todas, absolutamente todas las cosas. Mientras en Cristo encontramos una oferta de amistad y reconciliación, nuestro propio pecado es lo que destruye las cosas. Es difícil a veces escuchar que una persona que quizás no me conozca te tenga que decir este mensaje, porque a veces es un mensaje que entiendo que es duro para el corazón que escucha por primera vez, pero es la realidad de la palabra. La creación fue sujeta a vanidad, dice Pablo. La creación gime, en otras palabras dice, metafóricamente sufre. ¿Por qué? Porque espera la redención completa de los hijos de Dios. Espera que en algún momento Jesús se manifieste con aquellos que hemos creído. Hoy tenés la oportunidad de creer, estimado amigo, estimado oyente. El mundo entero está bajo el maligno y esta es la realidad, pero ni siquiera el maligno tiene toda potestad. El Señor supera todo, Él es el preeminente, aun cuando el maligno opera en estos tiempos. Cristo hizo posible la salvación, una salvación que es para el mundo entero, pero también una salvación que restaurará por completo todas las cosas. Esta restauración se menciona en la Biblia de forma completa. En Isaías, el profeta dice que la restauración será en un mundo lleno de paz, y habrá paz entre los animales que son carnívoros y los herbívoros. En Cristo será la luz en aquel reino de paz. Dice que se confundirá lo que es el sol de la luna, porque cuando esté Cristo, Él será la luz de aquel lugar. Cristo será quien liberte a toda la creación, como dice en Romanos capítulo 8, verso 21, porque esta creación lamentablemente fue sometida por nuestra culpa y nuestro pecado. Cristo promete ser razón suficiente para decirnos y prometernos lo que Pedro dijo allí en su segunda carta, ya terminándola. Dice lo siguiente Pedro: pero nosotros esperamos, dice Pedro, según sus promesas, es decir, los que han creído en Dios, los que creyeron en Cristo, esperan cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Pedro nos dice, en algún momento llegará la situación en donde Dios destruya lo presente para crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde el pecado no tenga nada que ver con esta realidad. Pero como les decía, esta reconciliación no incluye todas las cosas. Dios está llamando al hombre a que se reconcilie con Él. Hay una promesa de restauración a través de esta reconciliación. Pero Dios está haciendo un llamado pertinente a los pecadores a que se sometan a Cristo, a que se acerquen a Cristo, porque también hay una realidad futura, y es que aquellos que no han creído sufrirán las consecuencias de sus faltas de fe. Jesús dijo en Mateo 25, alejaos de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad. No podemos pensar en un Cristo lleno de amor diciendo eso, pero es la justicia de Dios por nuestro pecado. Fíjense si el pecado no ha hecho tanto mal que hoy la creación sufre la consecuencia del mismo. Ahora hay condiciones antes de la reconciliación. Ustedes pueden ver ahí en el verso 21, dice lo siguiente, y a vosotros dice también que eras en otro tiempo. Y esto lo dice Pablo reconociéndose a sí mismo como parte de este conjunto. Él los llama, él dice, y a vosotros también. Él trata de que los hermanos allí en Colosas tomen conciencia de quién es Cristo, quiénes son ahora por Cristo, pero quiénes eran, no se olviden de quiénes eran. Pablo siempre se recuerda a sí mismo, yo fui llamado como último apóstol, de hecho como un abortivo, porque yo perseguía a la iglesia, yo asesinaba a los cristianos durante un tiempo hasta que Cristo me encontró. Yo era blasfemo, pero el día que Cristo me encontró, Él me llamó su amigo
y yo comencé a obedecerle. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Pablo fue realmente alguien que entendió este llamamiento. Pablo dice, éramos extraños. Allí la palabra es, estábamos separados. Separados por este mar que no podemos cruzar. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, ahora dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? Al Dios que quiere perdonarte. Éramos extraños, dice, éramos enemigos, es decir, teníamos un ánimo hostil hacia Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el hombre hasta se complace en hacer el mal muchas veces, porque no tiene en cuenta a Dios. Eso no significa que no le haya conocido, pero es una realidad. Y finalmente dice que vivía bajo nuestros malos pensamientos, así también como bajo nuestras malas acciones. Nuestra mente y nuestras obras eran de continuo al mal. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Recordate lo que eras antes de conocer a Cristo, estimado hermano. Pero ahora, fíjate los beneficios de Cristo. Dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne, es decir, de nuestro viejo hombre y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay ninguno que no haya pertenecido a esta categoría de pecado, pero la diferencia es cuando Cristo se encuentra contigo, frente a frente, y decides creer en Él. Hay muchos pasajes como para mencionar el problema del pecado, un problema que ha sido personal en el hombre, pero ha afectado a todas las cosas. Sin embargo, a través de Jesucristo, la reconciliación con el hombre traerá sus consecuencias, porque Dios restaurará también consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero hay algo que Dios no va a reconciliar, es el corazón incrédulo. Eso es una decisión que usted debe tomar, estimado amigo, que está escuchando el Evangelio, en creer en este mensaje, en creer en Jesús. Nosotros no predicamos una religión. Nosotros obedecemos a Cristo, entendemos su palabra y comprendemos que eso es una relación íntima con Él. Y todos los días que pasa en nuestra vida comprendemos también las realidades de nuestro propio mal, porque sepa que acá entre toda la gente que escucha esto hoy, todos cometemos pecados en el día y todos tenemos que volver arrepentidos porque nos equivocamos. Pero más allá de eso, somos realmente conscientes del perdón único que nos ha otorgado Jesús, de la amistad y de la reconciliación que hemos obtenido a través de Él. La reconciliación se basa únicamente en la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es una reconciliación que no podría haber sido de otra forma. Pablo señala en Romanos 5 que éramos débiles, que éramos pecadores, que éramos enemigos. Sin embargo, por Cristo, quien cree es reconciliado con Dios. Pablo va a hablar acerca, no solamente lo que leíamos recién acerca del plan de la reconciliación, que es restaurar todas las cosas, no solamente nuestra vida, porque eso lo incluye, sino también todas las cosas, sino también va a hablar Pablo acerca de los medios de la reconciliación. Pablo va a hacer una referencia en el capítulo 20, en la segunda parte, y en el el versículo 20 y en el versículo 22. En el versículo 20 va a decir lo siguiente, haciendo la paz, lo que leíamos recién, mediante la sangre de su cruz. Y en el 22 va a hacer una referencia y va a decir, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, porque hace una referencia de que ahora os ha reconciliado a través del cuerpo de Cristo, a través de la obra de Cristo. El tipo de sacrificio sufriente es mencionado aquí, donde sería sangre derramada, pues sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay justicia. La sangre en la antigüedad simbolizaba la vida que había en el cuerpo, eso estaba en Levíticos capítulo 17:11. Sin embargo, la sangre derramada significaba un sacrificio violento donde la vida se perdía, pero esa sangre tenía valor. Por eso Jesús en Juan 6 habla acerca de comer de su cuerpo y beber de su sangre. Resulta que cuando el Señor empezó a hablar ese mensaje, la gente se empezó a enojar con Jesús. Porque Jesús estaba diciéndole a las personas que era por Él que ellos
podían ser salvos. Esto significaba creer en su persona y en su obra, creer en lo que Él era, el Hijo de Dios, pero también en lo que Él iba a lograr a través de la cruz. La paz mediante la sangre de su cruz, mediante su cuerpo, un cuerpo que fue llevado hacia la muerte. Por eso Pablo dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense el paralelismo que hay entre estas dos cartas. Claramente la muerte de Cristo es la que nos salva y la única que nos puede reconciliar con Dios. Si hay un inmenso mar que es violento y que nos distancia de Dios, sepa, estimado amigo, que hay una cruz que supera ese mar y que llega desde los cielos hacia usted y se presenta como el único puente, el único camino para que usted pueda ser salvo. La conexión que había hace 3.500 años atrás con el sistema de sacrificios allí en Israel no se compara con la grandeza del único sacrificio de Cristo, porque fue único, una vez y para siempre. Antiguamente los hombres todos los años debían repetir los sacrificios por los pecados, aún por sus impurezas. Pero en Cristo nosotros encontramos un solo sacrificio suficiente y eficiente si querés ser perdonado. Pero también se nos menciona que este Jesús, si bien fue llevado a la muerte por crucifixión, su vida fue entregada por Él mismo. Nadie podía quitarle la vida a Cristo. Él mismo lo dijo en Juan 10. Yo de mí mismo la pongo, dijo el Señor, pero de mí mismo la vuelvo a tomar. Este Jesús totalmente poderoso se entregó en manos de pecadores para que nosotros hoy podamos ser salvos. Él muere en lugar de pecadores, pero también Él muere en favor de estos. Él muere en su lugar, estimado amigo, y en mi lugar, y Él muere en favor de usted como en mi favor. Los medios de la reconciliación, una muerte sacrificial, la muerte del Señor Jesús. Pero también encontramos aquí el propósito de la reconciliación. Fíjense, el día en que usted cree, como muchos de los que estamos aquí, de hecho hay personas nuevas que han creído, y yo estoy totalmente feliz de ver que tengo nuevos hermanos en la fe aquí en el grupo. Pero el día que nosotros creímos encontramos cuál fue el propósito por el cual Dios nos reconcilió. Es decir, el día que creíste sos hijo de Dios, sos un amigo de Dios. Bueno, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál propósito corre tras esa bendición? Bueno, en el verso 22, en la segunda parte, dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Verso 22b dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Son tres propósitos los mencionados por Pablo. Y de alguna manera Judas lo dijo, para llevarnos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. Pablo va a hablar acerca de la santidad. Santidad significa, ¿cuál es el propósito de haberte reconciliado con Dios? Es que ya no sigas igual. Es separarte del pecado para que ahora comprendas la nueva vida que tenés en Cristo, la nueva amistad que tenés con Dios y comiences a vivir apartado para Él. Que ahora ya no te interesen aquellas cosas que antes quizás eran tu meta común, sino que ahora comprendas la nueva situación en la que estás y busques a Dios porque te salvó. Le des a Él totalmente importancia porque Él te ha perdonado. Lo segundo dice, sin mancha. Este término significa intachable. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Bueno, la realidad es que el término habla acerca de madurez. No evoca tanto a que nosotros nos volvamos impecables, porque esa es una realidad de transformación que Dios va a ir logrando en nosotros. Pero todos los días habrá algo de cuál limpiarnos, de qué arrepentirnos. Pero Pablo está pensando en el hecho de que, así como en la antigüedad había animales que se ofrecían sin defecto, Dios va a lograr un propósito en nosotros, quitándonos los defectos. Quizás aquellas cosas viejas que pertenecían al pasado, Dios va a hacer una obra en la medida en que vos te arrodilles, estimado amigo o hermano. Dios va a hacer la obra de quitar esos defectos. Pero para eso tiene que haber entrega, y la entrega es espiritual. Es una entrega de oración y de comunión diaria. Es querer escuchar a Cristo, es querer obedecerlo. Es esto de entender una relación personal con Él. Nada de religiosidad, nada de ritos, nada de hacerlo por una mecánica, como muchas veces nos ha pasado, sino todo lo contrario. La propuesta que tiene el Señor es relacionarse con vos, para hacer de vos una nueva persona, y lo logra
El Señor ha prometido que del que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, hasta el día en que le veremos cara a cara. Dice en Colosenses 3:10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ese es el propósito, es hacernos semejantes a nuestro amigo, al Señor. Y finalmente dice irreprensibles, y esto tiene que ver libre de manchas. Es decir, nadie puede presentar cargos contra un hijo de Dios. Nadie lo va a poder hacer. Pablo dijo, ¿quién señalará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién lo va a poder hacer? La verdad es que Pablo hizo estas preguntas allí en Romanos capítulo 8 porque nadie puede hacerlo. El justo Cristo que murió por los pecadores tomando la posición de ellos es quien está hoy salvándonos. Y es aquel por el cual hoy podemos decir que hemos sido reconciliados y también perdonados. Y finalmente, la evidencia que hay en la reconciliación. Esto está en el verso 23. Dice lo siguiente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pablo no trata de poner en duda de que los hermanos estén firmes o fundados en la fe, sino todo lo contrario, afianzar, ya que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esto tiene que ver con el evangelio que se predica. Hoy escuchaba una anécdota de un predicador acerca de alguien que estaba trabajando, un ingeniero con mucho dinero, estaba trabajando en una obra y avanzó hacia arriba, allí en esa obra que era muy elevada, qué sé yo, 20 pisos, y uno de los andamios que lo sostenía se empezó a mover y el hombre pierde el equilibrio, el hombre que estaba llevando, el hombre más importante de la obra, y comienza a caer. Y en eso uno de los simples trabajadores, de los albañiles que ajustaban los tornillos, que armaban el cemento, lo ve que viene cayendo y la reacción de él no fue dejarlo morir, sino que fue tratar de recibir en parte el golpe de esa caída y tratar de que la persona no muera. Resulta que la persona no muere la que cae, pero el que peor llevó las consecuencias fue quien lo retuvo, quien le salvó la vida. Este ingeniero siguió con su vida, tuvo un par de fracturas, pero el otro hombre, quien lo recibe abajo, recibió la peor de las situaciones y todo su cuerpo quedó hasta con ciertos grados de discapacidad. Entonces, la mujer que establecía la entrevista y que hablaba en esta situación dice que habla con uno de los que había tenido el accidente y trata de hablar con el que había llevado la peor parte y le pregunta, ¿y cómo has llevado tu situación? ¿Quedaste discapacitado? Entonces él dice, no, la verdad que si bien he quedado así, este ingeniero se ha dedicado todo el tiempo hacia mí. Y se habían pasado años, dice, durante todos estos años, él me ha dado el 50% de todas sus ganancias y nunca deja que yo esté mal. Siempre me llama y siempre se ocupa de mí. Y Pablo se veía de esa forma. Él era como el ingeniero que había caído de un montón de pisos. Pero abajo, ¿saben quién lo recibió para que no termine muriendo? El mismo Salvador. Y ahora, este Salvador era el que le encomendaba una tarea. Por eso Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro, yo predico este evangelio. Y este evangelio se predica a toda la creación que está debajo del cielo. Y aunque hay todavía gente que no ha escuchado la palabra, la realidad es que este evangelio es un evangelio que está llegando a los confines de la tierra. Jesús está cerca y esa es su razón. Este es el evangelio poderoso que salva a todo aquel que cree. Cualquier otro evangelio, por más que se llame buena noticia, es un camino directo a la perdición. Mas nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, como decía Pablo allí en 1 Corintios. No nos interesa predicar otra cosa. Este es un evangelio que llama al hombre a reconciliarse con Dios. Por eso Pablo a los Corintios, en su segunda carta, dice así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios.
La reconciliación entonces es una transformación del hombre, no es simplemente dejarlo como está. El hombre, cuando es reconciliado, es agraciado por parte de Dios. Dios lo restaura y finalmente en Cristo lo salva. Y no solamente que lo salva, sino que lo envía a que hable acerca de este evangelio. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a este evangelio. Que no es solamente creer, que no es solamente ser sostenidos en esta esperanza, sino que además hablar de este evangelio y presentar a Cristo como el embajador que es el de la reconciliación. Pablo dice que debemos permanecer fundados y firmes en la fe. En otras palabras, seguir creyendo en la verdad y mantenernos firmes en ellas. Que no nos pase de considerar la salvación como algo momentáneo para después olvidarnos. Temamos a Dios, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, prestémosle atención a esta vida para llevar fruto. Y finalmente, Pablo habla acerca de la esperanza. Fe y esperanza son como una moneda que tiene dos caras. Y estas caras tienen el mismo valor. Seguir creyendo, pero persistir firme en aquella seguridad que recibimos por este mensaje, un mensaje de reconciliación, sin movernos de ahí. Continuamente persistentes en desear conocer a aquel que se ha reconciliado con nosotros, aquel que nos ha extendido su mano cuando nosotros no podíamos ni siquiera caminar, confundidos, aquel que quiere salvarte hoy en esta noche. Hay un contraste muy grande entre aquellos que profesan la fe en Cristo y creen realmente en Él y se mantienen cimentados en Él, firmes, sin moverse, para hacerlo hasta que Cristo venga, a diferencia de aquellos que deciden alejarse, apartarse y olvidarse de Cristo. Por lo tanto, este es un mensaje que contiene dos facetas. Una, estimado amigo, que creas en Cristo. El brazo reconciliador del Señor está ahí. Solo no vas a poder cruzar este mar violento. Tu experiencia sin Cristo después de esta vida no es la mejor. Serán condenadas todas las personas. Esa es la realidad y no podemos evitar decírtelo porque Cristo lo dijo. Pero finalmente hay salvación si querés creer en Él. No se te pide que pagues por esto porque el precio fue la sangre de Cristo, pero finalmente aquellos que hemos creído. Este tiene que ser un mensaje que nos haga recordar que Cristo nos ama. Más allá de la instancia en la que estemos pasando, volver a Cristo siempre debe ser la actitud prioritaria en el creyente. Así como a Cristo le agrada aquel hombre que se ha arrepentido de sus pecados en el momento en que lo hizo su primera vez, también a Dios le agrada cuando nosotros volvemos en sí de nuestra vida y tomamos decisiones que nos acerquen al Señor, un Señor que siempre está dispuesto a reconciliarse con aquel que cree. Estimado amigo, espero que este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón y tomes una decisión que después nos puedes contar, creer en Cristo. Él hará después la obra. Él se asegura en convertirte en una persona que se parezca más y más al Salvador. Que Dios les bendiga.